qué factor se debe el hecho de que Paraguay sea tan fértil en la producción de soja? ¿El suelo, la tecnología o una mezcla de ambas? Es un sistema que influye en muchos factores. El suelo es interesante en Paraguay. No quiero decir que tenemos el mejor suelo del mundo, porque hay suelos y hay países que suelos mejores, como los Chernozem, en Rusia, en Ucrania hay buenísimos suelos, digamos, la misma pampa argentina, donde se siembra y se siembra sin colocar fertilizantes por mucho tiempo. Bueno, son los suelos excepcionales, ¿verdad? Pero nuestros suelos no son tampoco los peores. Son suelos franco-arenosos, con fertilidad natural media, tienen que ser trabajados con mucha racionalidad y tienen que ser protegidos con siembra directa y con curvas de nivel y todos los sistemas de rotación de cultivos para que esto funcione muy bien. El suelo juega un papel muy importante. De hecho, que el clima también es interesante. Nosotros somos un país mediterráneo, estamos lejos del mar, tenemos una precipitación en la región oriental bastante adecuada, digamos, entre 1.600, 1.500, 1.800 milímetros. A medida que nos trasladamos más hacia el norte, hacia San Pedro, hacia Concepción, el clima está más favorable todavía. Afortunadamente, el clima mejor está en la zona donde hoy hay más problemas y más conflicto y más pobreza. O sea, eso hay que analizarlo antropológicamente y socialmente, qué es lo que está pasando, porque tiene un suelo extraordinario el departamento de San Pedro y tiene un clima, porque no hay que olvidarse que el trópico de Capricornio pasa justamente en Belén. En Belén es donde pasa, tiene una latitud muy importante y donde el sol, hay más cantidad de sol. Al final de cuentas, el sol es la energía primaria que las plantas utilizan, así que es una zona extraordinaria. El clima juega un papel sumamente importante. Pero además del suelo, además del clima, de quien depende de los productores. El actor central y fundamental es el agricultor. Y tenemos extraordinarios agricultores, extraordinarios. Son agricultores que realmente apuntan a desarrollo, operan a través de su fe. No siempre los precios son adecuados, no siempre el clima es adecuado, pero el agricultor siempre está ahí detrás de su máquina, detrás de su trabajo, detrás de su producción, los cuida y bueno, está, porque esto requiere persistencia, quiere ser, hasta diría que hay que medio encapricharse en la actividad productiva, en la actividad del trabajo para poder sobresalir. Y sin embargo, el viejo refrán dice, cabe un hoyo, pero cabe con la fe de un productor, porque el productor nunca pierde la fe, el buen productor. Y se cae 10 veces, se levanta 11 veces, se cae 13 veces, se levanta 14 veces, pero está ahí, está con su chakra, con su trabajo. Son héroes, son realmente héroes al quien lastimosamente muy poco le honramos. Ni siquiera en el Día del Agricultor nos recordamos de él. Y lo que necesita Paraguay es que el campesino se convierta en agricultor. Porque una cosa es ser campesino, que es un habitante del campo, y otra cosa es ser agricultor. Una gran diferencia. Y el campesino es un gran potencial que debería también convertirse, ser un empresario, tendría que convertirse en un empresario. Pequeño, mediano y grande, no importa, pero tiene que convertirse en empresario, pasar de campesino a agricultor para poder vivir mejor, para tener unos ingresos más sustentables. Pero eso requiere persistencia, estar encima, aplicar tecnología, no contradecir, sino ponerse de acuerdo. Y, por supuesto, salvar los recursos naturales. Acá estamos hablando de sostenibilidad. No estamos hablando de cualquier producción, estamos hablando de una producción sostenible. ¿Qué significa eso? Que los recursos naturales los tenemos que cuidar, las tenemos que entregar a las generaciones venideras con la misma capacidad, incluso mejores capacidades de lo que uno se recibe. Incluso aquella generación que aún no nacieron, porque eso se llama sostenibilidad. Tratar de manejarlo de una manera muy racional y combinar muy bien los cultivos permanentes con los cultivos anuales, la siembra directa, la reforestación, la arborización, las cuencas hídricas. Bueno, yo creo que hoy se maneja con bastante conciencia eso. No está aún perfecto, pero creo que hemos evolucionado muchísimo en ese sentido. El agricultor que hace soja, el agricultor, el sojero, el que planta soja, y definamos como sojero al que siembra soja, vive de eso. Su trabajo es su fuente de ingreso, así como yo enseño, trabajo en la universidad es mi fuente de ingreso. Para este agricultor la soja es su fuente de ingreso. ¿Por qué se volcó a la soja?
porque es el cultivo más rentable actualmente, el cultivo que le deja mayores ganancias. Inclusive se puede decir que habrá otros cultivos más rentables tal vez, pero fíjate que una cosa es que vos plantes, coseches y sepas dónde vender. Hay un mecanismo, toda una estructura que acopia tu producción, hay una estructura que te apoya con información, con insumos, asesoría técnica. O sea, la soja tiene eso y esa es la ventaja. ¿Por qué se planta soja? Y se sigue plantando soja porque es un negocio, porque deja ganancias al productor y a la cadena entera, pero nadie siembra un cultivo porque le encanta ver cómo crece el cultivo, o porque le encanta el color amarillo de la canola o las flores de girasol. El agricultor planta, siembra, porque hace dinero con eso paga sus gastos, mantiene su familia, etcétera, etcétera. Es básicamente por eso. Se planta soja porque es una fuente de ingreso. A inicios del siglo XIX, los productos agrícolas principales eran el algodón y el tabaco, seguidos de la mandioca, maíz y el maní. La guerra contra la Triple Alianza destruyó prácticamente todo, aunque siempre se trató de proteger a la agricultura por ser protagonista fundamental para la subsistencia. A medida que iban escaseando los hombres, las mujeres se hacían cargo de los cultivos. En líneas generales, el agricultor paraguayo siguió sumido en la pobreza y labrando la tierra con herramientas precarias en prácticamente todo el siglo XX, muy marcado por las revoluciones y la contienda del Chaco. En la agricultura nacional es de vital importancia la cooperación extranjera. Según datos consultados, en 1960, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón adquirió terrenos en el hoy distrito de Pirapó, Itapúa, donde se asentaron unas 26 familias japonesas. Y además, compró otras 87.000 hectáreas en Iguazú, Alto Paraná, constituyendo la colonia más grande de inmigrantes japoneses en el país. El principal objetivo fue incrementar la producción de soja en el Paraguay. Haberse inventado esa leguminosa tan importante como es la soja. Y esa va combinado, no va sola la soja. Siempre hay que reconocer que es un sistema de producción. Acá no estamos hablando de la siembra, es un sistema de producción donde hay abono verde en el invierno, hay recuperación de suelo, hay materia orgánica en el suelo, hay secuestro y almacenamiento de carbono, que tiene una connotación muy importante en cuanto al cambio climático hoy en día. Pero también hay trigo en invierno, hay girasol que se cosecha ya por diciembre, enero, hay zafra, hay safriña, hay de maíz, hay una serie de cosas que entre leguminosas y cereales, gramíneas como el caso del trigo, el caso del maíz, el caso del sorgo, y una oleaginosa como el caso del girasol más la soja, es una perfecta combinación con la siembra directa que hoy en día permite ser una agricultura muy sostenible. Así que estamos a buenas horas y estamos muy contentos que Paraguay pudo entrar en ese juego. Paraguay es el cuarto exportador de soja en el mundo, así que estamos tremendamente felices. Gracias a eso vivimos, gracias a eso hay divisas, hay dinero fuerte que entra vía exportación, gracias a eso hay transformación industrial. Es presentado por Genefor, Genética Forestal.